Camogli, periodista, historiador, es la tercera vez creo que hablamos con él en los últimos años, y vamos a hablar obviamente de mayo y hasta acá. ¿Cómo estás, Pablo? Carlos te habla, estoy con Raúl en el estudio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y un placer estar nuevamente hablando con ustedes. Hoy tenemos una mañana que arrancamos, mira, con el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue, de la Federación Universitaria del Comahue, y hace 2 segundos cortamos con, hace realmente 3 minutos, con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados Unión por la Patria, y la verdad que nos han templado, no mi caso particular, pero en general nos ha templado, están todos con una energía más que interesante. Esto para dar un poco de respuesta a vos, que ayer me escribiste cuando te llamé, deseando que termine este gobierno espantoso. ¿Cómo para empezar así tranquilos, viste, la charla? Y sí, la verdad que bueno, es tremendo lo que estamos viviendo, es muy triste y es muy doloroso al mismo tiempo, porque bueno, además es un desguace del Estado y del país, un remate del país que estamos viviendo, una destrucción del país que estamos viviendo, que además es avalada por millones de compatriotas, y eso es lo más triste y lo más doloroso, ¿no? Que seamos nuestros propios hermanos los que están avalando el Estado, y del país en general, que es lo que estamos viendo. Todas las semanas nos encontramos con alguna noticia nueva del desguace del país. Nos están poniendo una bandera de remate y es muy triste, por lo menos esa sensación me genera a mí. Evidentemente hay un montón de argentinos que no piensan igual que yo, pero bueno, me alegro que desde estos sectores políticos o de lucha, como el movimiento estudiantil, o bueno, un representante político de tanta importancia como Martínez, tengan la llama de la esperanza quizás más encendida que la mía, que bueno, no estoy pasando por un momento de mucho optimismo frente a lo que estamos viviendo. Esa es la realidad. Está bien. Mañana 25 de mayo, yo a veces pienso, ¿no? Digo, ayudame un poco, hagamos un ping-pong acá con Raúl, contigo. Yo siempre pienso, digo, 1810, solamente había 50 metros de empedrado al lado de lo que es el Nacional Buenos Aires, que el obispo se había hecho ahí para que no se le llenara de barro la sotana. Esto es verdad lo que estoy diciendo, Raúl, no es joda, ¿eh? Se lo trajo de Uruguay, de Colonia, unos adoquines, se los puso en la puerta de la iglesia, echando literalmente al último virrey, bloqueándolo a Santiago de Liniers, que ya era un agente francés, y saliendo a repartir arcabuces por donde fuera necesario cualquiera que se opusiera a la idea de no someterse a otro poder, mientras Fernando VII estuviera ahí, donde ya estaba anidado el tema de la independencia. Cuando uno piensa, yo pienso a veces, ¿no?, en tanta adversidad y tanto sueño y tanta materialidad. ¿Y cómo caímos en esto desde entonces hasta acá, Pablo? Bueno, creo que tenemos un par de meses de charla, ¿no?, al aire. Claro, sí. Es complejo, pero bueno, es la historia argentina, es lo que nos ha pasado en estos 200 años, son las decisiones que se han tomado, son los caminos que nos han impuesto también. La Argentina, vos sabés que es un país irrealizado, porque siempre hubo un poder más importante que la voluntad popular para truncar los caminos que la voluntad popular decidía. Pasó con el proceso revolucionario, pasó después con las democracias, y esto que estamos viviendo es un poco llamativo, porque es la propia voluntad popular la que lo pone, pero también sabemos que es una voluntad popular muy condicionada, muy manipulada por lo que son los medios de comunicación, las redes sociales. Hay todo un aparato montado para que la gente piense y actúe de tal manera. Lo que antes hacían los golpes militares de truncar las decisiones populares, hoy lo hacen la fake news y todo el aparato de comunicación que está montado. Yo creo que somos la herencia inconclusa de aquel proceso político que
digamos, se puede poner como fecha el 25 de mayo, pero que tampoco es el inicio ni el comienzo ni el fin de nada, digamos. Sabemos que los procesos históricos nunca no es que empiezan y terminan en una hora o en un día exacto, sino que las cosas se van gestando en forma muchas veces imperceptible y que en algún día estallan. Bueno, el 25 de mayo estalló una crisis política muy grande que estaba viviendo la monarquía española, pero también estalló unas ansias de transformación muy importantes que anidaban en los sectores populares y en las élites criollas, no solo en Buenos Aires, sino en todo el ámbito americano, que son las que se van a lanzar a la lucha revolucionaria y la independencia, y que van a lanzarse con un programa político que no es único. No había un solo programa de mayo. Cuando nosotros la escuela o digamos las corrientes historiográficas nos hablan del programa de mayo, yo me pregunto cuál es el programa de mayo: el de la elite dirigente de Buenos Aires, el de los gauchos de Artigas, el de los gauchos de Güemes, el de los pueblos originarios altoperuanos o de la región guaranítica, que es donde yo vivo. En realidad había varios programas de mayo, porque cada sector social se lanzó a la revolución y se sumó a las luchas independentistas por un propio programa político. Ese programa político claramente está inconcluso. Hay un horizonte de realizaciones hacia el que el pueblo argentino a lo largo de este tiempo ha intentado avanzar, y en algunos momentos de la historia avanzó un poco más, y en otro momento de la historia retrocedió, como estamos retrocediendo en este momento. Yo creo que, bueno, en ese sentido estamos en una etapa crítica compleja, específica de nuestro tiempo, por todas las particularidades que tiene, pero propia también de lo que ha sido la historia política de estos 200 años, que es una historia de avances y retrocesos permanente. Pablo, nosotros llegamos a la situación esta mañana, es 25 de mayo de 2025. ¿Hay una responsabilidad de quienes enseñan a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde el siglo XX ahora, la historia, para que el pueblo argentino siga repitiendo permanentemente situaciones que lo han llevado a un estado de crisis casi permanente? Sí, bueno, creo que responsabilidad... No sé si me entiendes, sí. Sí, es claro. Sí, responsabilidades hay un poco en todos lados, todos somos un poco responsables, por supuesto que no en igual medida. No, por supuesto. Pero me parece que, digamos, el sistema educativo argentino fue gestado en un momento histórico, que fue la generación del 80, en el marco de la conformación y la consolidación del Estado Nacional Argentino, con un objetivo claro que era formar a los analfabetos que vivían en esa época en la Argentina, que era la gran mayoría de la población, y a los inmigrantes que estaban llegando, que ni siquiera conocían el idioma, y formarlos en una lógica y en una trayectoria que una explicación nacida justamente a partir de una interpretación de este hecho fundante que es el 25 de mayo, inclusive poniendo al 25 de mayo como el hecho fundante de la nacionalidad argentina, el punto de partida para lo que nosotros somos, y una interpretación muy maniquea de la historia, en donde, bueno, un sector social, que era el sector dominante en esa generación del 80, eran los triunfadores, y todos los demás eran los enemigos que siempre se habían opuesto a la consolidación de la Argentina, y esa interpretación de la historia, que fue cuestionada desde distintas corrientes historiográficas, no lo fue tanto en el ámbito educativo. En el ámbito educativo fue mucho, y sigue siendo, inclusive hoy en día, muy difícil introducirla en el relato educativo, ¿no? Que es donde se forman a los nuevos argentinos, digamos, ¿no? Los chicos, las chicas que no tienen padres historiadores o padres con una formación y que reciben en la escuela toda esa formación, siguen recibiendo una historia argentina muy vacía de contenido, y cuyo contenido además hace creernos que el gran protagonista de la historia es la élite ilustrada de Buenos Aires, y que, bueno, todo pasa en Buenos Aires, y que los grandes enemigos de la organización nacional fueron, no sé, los caudillos federales, por ejemplo, cuando, bueno, nosotros hoy en día sabemos que no fue así, que no es así, que la historia es mucho más compleja, que digamos,
que unitarios y federales tiene otras explicaciones y otras complejidades, y que en muchos casos los que se opusieron a la organización nacional o boicotearon a la organización nacional fue esta élite liberal que se oponía a lo que las mayorías populares querían en la Argentina, que era organizar un país en términos federales, y lo terminan organizando en el términos constitucional, con un artículo primero que dice que organiza la nación argentina en términos federales, pero que sabemos que en la práctica no es así, porque el poder de las armas de Buenos Aires en manos de Bartolomé Mitre es la que se termina imponiendo sobre el resto de las provincias y gesta una estructura de país absolutamente porteñocéntrica, con un aparato productivo absolutamente vinculado a la producción primaria de el entorno pampeano de Buenos Aires, con su puerto como puerta de entrada y salida de toda la actividad económica argentina, y el resto de las provincias que se arreglen con lo que pueden, y bueno, esa historia argentina no ha permeado en el ámbito educativo, ni siquiera cuando, no sé, durante el kirchnerismo se cuestionó esa interpretación historiográfica, se planteó otra postura historiográfica, se intentó modificar esa visión, pero evidentemente no en la batalla cultural no se logró grandes avances, y hoy en día, bueno, estamos con un retroceso muy importante, incluso con lo que vivimos esta semana con el cierre de los institutos históricos en nuestro país. Ahora vamos a ir a eso, pero previamente quería, mira, a partir de la autopista que agarraste para lo que señalaba Raúl, estoy tratando, vos sabés que desde que llegó este carajo, estoy tratando de pensar en qué personaje de los más repudiables de nuestra historia que manejaron el poder en una lógica unitaria, como la actual, podría ubicarlo, ¿no? Y a veces pienso, digo, Rivadavia, Juárez Celman, el mismo Turco en su primer mandato. Yo creo que son peores todavía, pero bueno. No, absolutamente, porque son depravados, pero eso se lo vamos a dejar a Camogli para que lo exprese si tiene ganas. ¿Cuándo se encontró? Tal vez en Julito Roca, el vicepresidente de Justo. ¿Cuándo se encontró un presidente tan amanuense de potencias extranjeras? Liberales fueron desde Rivadavia para acá, todos pusieron a la Argentina al servicio primero del Imperio Británico y después de los Estados Unidos, cuando se da ese cambio, digamos, de hegemonía con la Segunda Guerra Mundial, y se resuelve la interna un poco militar ahí con azules y colorados, y bueno, se produce ese cambio de hegemonía con la dictadura militar, definitivamente, con el predominio de las posturas neocolonialistas de Estados Unidos, pero históricamente siempre la élite gobernante argentina de la derecha o del liberalismo fue muy amenuense del poder imperial, digamos. Algunos más desembosadamente, como Julito Roca, otros menos, pero cuando uno analiza las políticas económicas, las políticas de soberanía y un montón de cuestiones de gobierno, la Argentina siempre fue furgón de cola de las decisiones que se tomaban imperiales. Incluso la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial respondía a las necesidades británicas de que la Argentina siga suministrando materias primas a Europa, y no fue una postura ideológica de nuestro país, digamos, de decir, bueno, nosotros somos neutrales porque es lo correcto, sino nosotros somos neutrales porque es lo que le conviene al Imperio Británico, ¿no? Entonces, esto se repite a lo largo de la historia. Sí, en esta oportunidad estamos asistiendo a una cosa muy burda, muy desembosada, que por ahí otros presidentes se cuidaban un poco más, ¿no? o no tanto, se asemeja en cierta medida a las relaciones carnales que se plantearon en el menemismo, pero creo que ni siquiera Menem llegó a exteriorizar de forma tan impúdica, tan vergonzosa la manera de ocupar una posición subalterna como la que tiene Milei, ¿no? Que le dicen tirate al piso y mover la cola, y el tipo lo hace, ¿no? Es una cosa vergonzosa, que bueno, pero evidentemente a muchos argentinos eso no les molesta ni les cambia la mirada que tienen sobre la realidad argentina.
Mira, justamente tomando esta última frase que dijiste, ¿vos creés que existe en general en el pueblo argentino, en la persona común, el trabajador, la clase media, la persona que está todo el día laburando, que no puede por ahí ponerse a analizar un poco más profundamente la situación, existe un espíritu verdaderamente nacionalista, pero el nacionalismo en el buen sentido de la palabra, no en el chauvinismo, no en ese nacionalismo exacerbado, por ahí berreta o extremista? ¿Pensás que existe eso o simplemente es una expresión que sale cada 4 años y a Argentina le va bien en un mundial de fútbol? Por ejemplo, o ahora que están todos contentos porque el Eternauta sale entre lo más visto, la serie más vista en el mundo. Y ahí nos acordamos que somos argentinos. Sí, claro, no, yo creo que hay una pérdida muy grande del sentimiento de patria, del sentir nacionalista, y también coincido con vos. Bueno, ¿qué es el nacionalismo? Claro. O sea, porque, o sea, yo quiero a mi patria porque pongo una bandera en el balcón el 25 de mayo, o yo quiero a mi patria porque quiero que todos los argentinos tengan comida, techo y una vida digna, digamos, ¿no? Yo prefiero que nadie ponga una bandera en el balcón, pero que no haya pobres en la Argentina. Seguro. Si me dan a elegir a mí. Para mí eso es el nacionalismo. Bueno, yo hago las dos cosas. Yo tengo un mástil en mi casa y pusimos la bandera con mi hijo Argentina, y además quiero que todos los argentinos coman y vivan dignamente, digamos. Claro que es por ahí. Vos sabés, Pablo, Sí. No, justamente porque no quiero que se nos vaya del radar el tema de los institutos históricos. Hoy precisamente fue eje, lo charlamos con Joaquín Berrud, el representante de estudiantes del Comahue, y también con Germán Martínez, que el Congreso va a tomar cartas en el tema. Para por lo menos tratar de que no se lo lleven puesto. Digo, a Brown, a Newbery, a Belgrano, a San Martín, a Hipólito Yrigoyen, a Juan Perón, como intentan estos tipos, y a Juan Manuel de Rosas. Pero ¿sabés qué estaba pensando a partir de lo que del mástil y de la conciencia social que señalabas? Algo así. Toda la tecnología que está disponible para hacer daño hoy día, por ejemplo en esta cuestión de redes, fake news y demás que planteabas, abre una posibilidad enorme para los historiadores, para llevar a cualquier lado, digamos, en una pantalla, un mensaje sin filtro. ¿Cómo están hablando de esto los historiadores? ¿Qué está pasando con eso? No, bueno, los historiadores en general se ocupan del pasado y de sus publicaciones y de sus libros y digamos... Siempre se ha creído que la tecnología venía a democratizar el acceso a la información o el acceso a la posibilidad de difusión. Y en realidad lo que estamos viendo es que la tecnología cada vez concentra más la posibilidad de propalar voces distintas, porque hay un algoritmo que es manejado por lo mismo que detentan el poder a nivel mundial y que hacen que vos mires todo el tiempo las mismas cosas en las redes sociales, que son las cosas que ellos quieren que vos veas. Digamos, por más que hoy digas, sí, yo con mi cámara puedo grabar y decir lo que quiera, sí, pero... ¿Se corta o soy yo? Entrevistas en YouTube. No, me parecía que se cortaba, ¿no? Un poco. No, se entrecortó. Ya está. No, yo los escucho bien. No, les decía esto, que me parece que esa expectativa de que la tecnología venía a democratizar las voces, bueno, se está demostrando que no ocurre, o que todavía no le encontramos el mecanismo, porque los que manejan esa tecnología son los mismos tipos que manejan el mundo. Entonces la tecnología se ha transformado en una nueva herramienta de dominación, y no en una herramienta que nos permite visibilizar más voces y distintas voces. Entonces yo puedo grabar un video en mi casa, de hecho lo hago porque tengo mis canales de YouTube y trato de hacer cosas, pero no tengo el alcance que tienen, no sé, los que se ponen a decir que el país es una mierda, o que los choriplaneros hay que matarlos a todos, y a que los negros bolivianos hay que colgarlos en una plaza pública, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso está manipulado, dirigido por ciertos sectores de poder que quieren que se replique ese mensaje y no se escuchen otros mensajes. Hoy leía una nota sobre en Estados Unidos lo que está pasando con las protestas contra el genocidio que está haciendo Israel en Palestina, y es tremendo porque esas voces cada vez se coartan cada vez más y no se pueden propalar y no se pueden decir, y es Meta, que es la que maneja Facebook y todas las redes sociales, le pone filtros a esos discursos a favor de Palestina, pero no le pone filtros a los discursos a favor del genocidio de Israel. Y bueno, eso pasa con todo. Entonces, yo no creo que hoy tengamos más herramientas o más facilidades para propalar un discurso disruptivo, distinto o diferente al que está siendo hegemónico.
Y eso es lo más grave, me parece, de la situación que estamos atravesando, porque nos está costando mucho a todos, a ustedes como comunicadores, a mí como historiador, como docente, poder contrarrestar ese odio que le han inculcado a la sociedad, ese desprecio hacia el país que le han inculcado a la sociedad. Nos han quebrado la autoestima como sociedad y nos está costando mucho realmente modificar ese imaginario colectivo que se está gestando lamentablemente en la Argentina hoy en día, y te diría que incluso a nivel mundial, ¿no? Estamos en un mundo donde los discursos de odio son muy hegemónicos y además se han empoderado de una legitimación que ellos mismos se han dado para reprimir e impedir que voces que digan, che, no, el odio no es el camino, necesitamos avanzar hacia la paz. Entonces te presentan como que ese discurso es el discurso que hay que combatir y hay que reprimir a todo nivel, a nivel institucional, en las calles, con Patricia Bullrich, locura represiva, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación muy complicada, yo veo un mundo muy, 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 muy complejo, y la verdad que no sé para dónde puede terminar todo esto. Para ir cerrando, vos sabés que están escribiendo ahí algunos libros interesantes para aportar sobre el tecnofeudalismo como esta época. Una nueva lógica que tiene que ver con lo que estabas diciendo vos recién, absolutamente, ¿eh? Lo están explicando de una naturaleza importante. También hay algunos gobernantes en el planeta que creen que si los estados se preservan el derecho sobre la nube de información global acumulada, se podría dar alguna batalla más o menos equilibrada desde las democracias hasta estos tipos que tratan de uniformar un discurso. Finalmente, yo recién pensaba, ¿no?, justamente con las manifestaciones que hay en Europa, que son enormes, por la masacre que está ocurriendo en Palestina, nuestro propio periodismo que redujo a Palestina a Gaza, con una intencionalidad absolutamente clara y que de nuevo pasan de largo por el tipo que no tiene algún nivel de formación. Mañana 25 de mayo a 1810, aparentemente riesgo de que el presidente Papada salga disfrazado de granadero. Hay algunos rumores por ahí. ¿Por qué no se puede sacar rápido a un evento como el de mañana hace 215 años de la figurita del dibujito y ver ahí un montón en esa época por cuestiones culturales y porque era el momento histórico de hombres jóvenes, la mayoría, tratando, incluso al mismo tiempo, de preservar el territorio de cualquier dominación extranjera y al mismo tiempo dándole pelea a los viejos oretes de entonces, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí está la intención, digamos, no sacar el dibujito a ese hecho histórico, de reducirlo a un dibujito, porque es la mejor manera de vaciarlo de contenido. Si yo digo que el 25 de mayo nació la patria, bueno, perfecto. Ahora, si yo digo que el 25 de mayo inició o puso en la superficie un proceso de lucha, un proceso revolucionario protagonizado por los sectores populares que querían transformar su vida cotidiana, que era sojuzgada y oprimida por los sectores dominantes que imperaban en el antiguo régimen, estoy llenando de contenido a eso y puedo servir con esa explicación, que es la explicación histórica, puedo servir de ejemplo a las luchas del presente y del futuro, digamos, ¿no? Entonces, reducir el 25 de mayo a los pastelitos y los chicos pintados con corcho de mulatos y al dibujito animado es justamente lo que procuran hacer los sectores dominantes para que gran parte de la población no entienda el pasado en el que estamos viviendo. Lo mismo han hecho con la figura de San Martín, al vaciarlo totalmente de contenido, lo mismo han hecho con la figura de Belgrano, y por eso, bueno, retomando lo que estábamos hablando, me parece muy grave esto de cerrar los institutos de investigaciones, independientemente de si funcionaban bien, mejor o peor. Yo tengo mi opinión al respecto, pero creo que eran una herramienta para que permitía fomentar y difundir el estudio de personajes que los argentinos tenemos que conocer muchísimo más porque no los conocemos. Todos saben quién es San Martín, pero no saben qué hizo, o por qué lo hizo, mejor dicho. Saben que cruzó los Andes quizás, pero no saben para qué lo hizo. No es que cruzó los Andes porque estaba aburrido en su casa y dijo, bueno, voy a cruzar los Andes. No, cruzó los Andes porque estaba peleando una lucha revolucionaria e independentista, liberando esclavos, y teniendo un trato igualitario con los pueblos originarios, y apropiándose de la riqueza de los ricos cuyanos para poder formar ese ejército, imponiendo impuestos a las riquezas y un montón de decisiones que espantarían a los liberales de hoy en día, y que por eso no quieren hablar de esas decisiones.
Bueno, a mí me parece que ese objetivo de seguir tergiversando y manipulando y ridiculizando, porque si mañana el presidente sale vestido de granadero, la verdad que más ridiculización del 25 de mayo no se podría hacer. Se va a hablar de eso porque no quieren que hablemos de otras cosas, que es lo importante para mí, que es por qué el pueblo de Buenos Aires quería saber el 25 de mayo, qué quería saber, qué quería protagonizar, por qué estaba peleando esa gente en la calle el 25 de mayo de 1810. Te hago una última pregunta que por ahí es un poco, para análisis un poco más profundo, no sé si has tenido la oportunidad vos de estudiar el tema, pero yo, leyendo históricamente de chico, bueno, todo el tema de la Revolución de Mayo, qué pasó en la Semana de Mayo, los días posteriores, etcétera, etcétera, parecería que hay un personaje que no aparece nunca, y yo no creo que sea así, yo no soy historiador, más allá de que me gusta leer mucha historia, que es la mujer. La mujer no cumplió ningún rol en la Semana de Mayo, no hubo ninguna función que haya cumplido la mujer el 25 de mayo de 1810, más allá después de la aparición de, no sé, Juana Zurduy, Pedraza, bueno, Remedio del Valle, etcétera. Sí, ¿qué función cumplió la mujer en 1810 en este pequeño pueblo que era la ciudad de Buenos Aires? No, bueno, la mujer en términos políticos tenía una posición absolutamente subalterna porque claro, no tenía la autorización para participar en términos políticos. Ahora, eso no quita que no hayan tenido participación. Sí participaron las mujeres, digamos, trabajadoras en muchos casos, colaborando con los revolucionarios, difundiendo los mensajes o llevando mensajes para un lado y para el otro, suministrando información, haciendo de espías, colaborando con los distintos movimientos que se iban haciendo. Ahora, no estuvieron, por ejemplo, en el Cabildo Abierto, claro, porque no tenían participación. A veces también a veces también se corre el riesgo de, bueno, pero la mujer queremos darle una participación a la mujer, o nos sentimos forzados a darle un lugar a la mujer, claro, que en la época no tenía, y en realidad la mujer también, lo que se ve en los estudios historiográficos que hay sobre lo que empieza a ocurrir en la década de 1810, es que la mujer es otro actor social de la época que se siente invitado a protagonizar su propia historia y empieza a reclamar cosas que antes, sobre las que no tenía derecho. Por ejemplo, el derecho a la herencia, que siempre iba por la línea sucesoria a través de los hijos, y la mujer empieza a peticionarlo, esto se ve mucho en los expedientes judiciales, empiezan a pedir ese derecho que le corresponde, o el derecho a casarse con quien quisieran, como hizo Mariquita Sánchez de Thompson, el derecho a ser parte de los ejércitos, como empieza a aparecer en distintas mujeres, María Remedio del Valle, Juana Zurduy, la más conocida obviamente, pero hay otros casos, digamos. Entonces, y además, porque son las que en muchos casos sostienen la continuidad del aparato productivo en las regiones en donde la guerra tiene mayor incidencia, y esos aparatos productivos siguen funcionando porque son las mujeres las que están funcionando en la retaguardia, suplantando o sumando a sus tareas cotidianas en el hogar y en la chacra que tenían sus tareas cotidianas, haciendo además las tareas cotidianas que hacía el hombre hasta el momento en el que la guerra se los lleva para transformarlos en soldados. Entonces hay una participación muy importante de la mujer porque es parte de la sociedad. Ahora, tampoco podemos pensar que tenían un protagonismo político fundamental, porque la verdad que no lo tenían, porque la época las condenaba a ese lugar de subalternidad, y frente a esa condena es que las mujeres salen a la revolución para tratar también ellas de modificar su lugar en la sociedad, como lo hicieron los pueblos originarios, como lo hicieron los esclavos, como lo hicieron los criollos. Por eso te decía al principio, había tantos programas políticos como sectores sociales se sintieron invitados a protagonizar la revolución. Las mujeres fue uno de ellos. Clarísimo. Para despedirte, 24 de mayo de 1810, vos corregime, medianoche Belgrano se harta, se para y dice: si para mañana mediodía el virrey no renunció, lo voy a tirar por la ventana del fuerte. Algo así, ¿no?
Algo así, exactamente. Eso dice la leyenda, digamos, por lo menos, pero en términos históricos es probable que haya sido muy parecido, sí. Manuel, era bravísimo. Que tengas un feliz 25 de mayo. Gracias por tu tiempo, Pablo. Igualmente, y que viva la patria siempre. Así es. Chao, gracias. Abrazo. Hasta luego, chau, chau.